Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Hablando y Divagando. Hoy tenemos una invitada muy especial que creo que es un tema que por lo tanto no se aborda tanto. Sin embargo, creo que es importante que ustedes lo puedan escuchar, los puedan ver en nuestras diferentes redes sociales, aprovechar el conocimiento y la historia de vida, ¿no?, que tiene justamente esta persona. Es una mujer, es psicóloga, activista, escritora, podcaster, tiene tantos títulos que, bueno, vamos a aprovechar, tratar de conocerla un poco más y ver todo lo que nos tiene que decir de su experiencia de vida. Pau, un gusto tenerte aquí presente. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación y pues honrada de estar aquí en este espacio. Bueno, Pau, una de las cuestiones por las que justamente se me vino la idea de poder entrevistarte es porque tú tienes una historia muy particular que es necesario que la gente lo conozca. Y porque casi no se habla mucho de esto, como lo mencioné en la intro, y para mí sí es especial tenerte aquí realmente porque es una historia de superación y de lucha, ¿no? Entonces, Muchas gracias. cuando hablamos de esta palabra que se llama la adopción, muchas de las veces la sentimos como muy lejanas, pero en realidad es una historia que se puede llegar a repetir y casi la gente no la habla, pero tú la hablaste cuando te conocí con tanta naturalidad que me hizo sentir que serías o tendrías la capacidad de poder conversarlo contigo. Además, creo que la rama con la que tú eres profesional, la psicología, te ha permitido poder quizás sobrepasar todos los acontecimientos relacionados a esto. Lo que sí quisiera saber, más o menos tu historia, ¿cuándo fue consciente de que tú formaste parte de un proceso de adopción? Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, la primera vez que escuché ese término adopción o adoptada fue cuando tuve 4 años de edad. Fue una edad temprana. Mi mamá y mi papá adoptivos, ellos tenían pues un seguimiento con un psicólogo y el psicólogo le había comentado que era importante que me avisen, pero de acuerdo a cada etapa de la infancia, ¿no? Claro. Cuáles eran mis orígenes, de dónde yo provenía, porque tarde o temprano yo iba a hacer esta pregunta. Sin embargo, fue de una forma brusca, estábamos jugando con una prima. Para no entrar en más detalles, pues ella me dijo, eres adoptada. Entonces yo fui con este interrogante a mi casa y no entendía, 4 años, Claro solo era que una palabra nueva para mí. Entonces me quedé esperando a mi mamá que llegue. Esos recuerdos los tengo vagos, pero los tengo, ¿no? Me quedé esperando 10, 11 de la noche y finalmente cuando llegó había una persona que me cuidaba, una señora muy linda, y pues mi mamá lo primero que le pregunta a ella es, ¿y por qué la niña está despierta? Entonces ella le dice, es que no puedo hacerla dormir, ella tiene una pregunta para usted. Y también pues la señora era con sus ojos lagrimosos y yo decía, pero ¿qué está pasando? Hay algo que claro. está mal, ¿no? Entonces le pregunto a mi mamá, mamá, ¿por qué soy adoptada? Entonces yo veo que se le llenan los ojos de lágrimas porque ella no se esperaba que le iba a preguntar esto. Entenderás, yo tengo 37 años, no habían teléfonos celulares como para que la señora que me cuide le cuente, mira, esto pasó. Antes. Entonces no venía preparada, fue un impacto para mi mamá y se puso a llorar. Entonces, hay una parte que no la tengo muy clara, pero es algo que mi mamá siempre lo contaba con bastante orgullo, era de que en esa edad yo le dije, ah, ya entendí, yo nací de tu corazón. Entonces, no hubo más explicaciones, mi mamá solo me abrazó, se puso a llorar, se calmó y esa fue la entrada de cómo me enteré que yo era adoptada, que era diferente, por así decirlo. Ok, Ujú. ¿y fue haciendo un poco de mella este asunto cuando fuiste creciendo? Mientras fue ya 4 años, ¿no? Mientras fue más Claro. pasando el tiempo. Sí, yo me sentía diferente y me veía diferente. No me parecía en lo absoluto a mi mamá, ¿no? Claro. Entonces, sí, obviamente iba como que haciéndome ruido este tema. Pues muchas veces tendemos a romantizar la adopción, ¿no? Y la Ok. adopción, cuando la romantizamos, no nos permite poder hacer un duelo, porque la adopción no solo significa que, bueno, entraste a otra familia a los 4 años o quizás a los meses de nacido, que deberías ser agradecido,
cuando estamos diciéndole a esta persona o a este niño o a esta niña que es afortunada porque una familia lo adoptó, que es afortunado, estamos marcando, a lo mejor sin querer, ¿no? Desde este adultocentrismo, estamos marcando que este niño o que esta niña se permita hacer el duelo. Porque evidentemente, bueno, a mí me adoptaron a los 3 meses de nacida, ¿ya? Pero ¿qué hubo antes de estos 3 meses de nacida? Claro. Entonces hay un duelo ahí de lo que yo no conozco, de lo que he escuchado. Entonces es importante poder vivenciar este duelo para poder transitar en la adopción. Ok, entonces vamos por etapas, ¿no? Ok. Ya pasó este proceso de la infancia, llegó el proceso de la adolescencia y quizás que ese es uno de los momentos en que, como se menciona de gran parte del mundo, el momento de la rebeldía, ¿no? Y quizás creo que toda persona que ha pasado por este proceso se pregunta, bueno, ¿quiénes fueron mis padres? ¿Llegaste un momento a investigar, a saber quiénes fueron? ¿Para ti era realmente importante saber? ¿O qué te decía la gente? Como que no investigues, no. ¿Sabes cómo fue eso? Ok, sí. Yo, antes de empezar con tu pregunta, aprovechando también este importante medio de comunicación de podcast, cuando van a adoptar a un niño o a una niña, es importante que estas familias hagan también un proceso de terapia psicológica, ¿no? Muy aparte del que están viviendo dentro de la adopción, sino si tienen la oportunidad y el privilegio con un psicólogo privado que aborden mucho más. Porque, ¿qué hay detrás de los padres que adoptan? De esa mamá, de ese papá. También hay heridas. Claro. ¿Sí? Hay heridas de pérdidas, porque a lo mejor esa pareja estuvo gestando un bebé que no pudo llegar al término, no pudieron concebir un bebé, quizás tuvieron la ropa comprada para ese bebé que no llegó. Entonces tienen que también poder abordar esta pérdida para, de forma ya más sana, más estable, poder también acoger a otro individuo, a otra persona que, si bien es cierto, quizás es un infante, pero también tiene la herida del abandono. Claro. Entonces, ahora tú me preguntas de la adolescencia. Los niños y niñas adoptados en la edad de adolescencia son un meollo profundo, ¿no? Porque tienen estas heridas, estas situaciones, estas interrogantes, estas preguntas, y a lo mejor, y me atrevo a decir que en la mayoría de casos, mamá o papá no han acudido a psicoterapia, pues imagínate, los meollos emocionales que tiene esta adolescente, más los que tienen mamá y papá, pues no se van a poder entender, ¿no? Claro. Y sí, es una etapa muy difícil de transitar. En mi caso, recuerdo pues que yo sí tenía como que estas interrogantes y yo quise ir a investigar cuáles son mis orígenes. Entonces, mi mamá no estaba preparada para esta situación. Entonces ella tenía esto de la pérdida, ¿no? Y tenía el miedo de que yo, al encontrar a mi familia de origen, me vaya con esta familia y los abandone. Ese era su miedo profundo. Entonces yo era adolescente y ella también, porque ella no lo sabía, ¿no? Entonces ella también, desde su desconocimiento, pues me dijo que por favor no busque a nadie más, porque ella se sentía mal, se puso a llorar. Entonces yo ahí paré, porque me sentía con esta culpa de ¿qué estoy haciendo? Debo estar agradecida por estar aquí y encima estoy fallando como hija, queriendo buscar a esta mamá o a este papá que nunca les importé, porque esa fue la sensación en ese momento. Entonces hasta ahí, en esa etapa, como que dejé de averiguar, dejé de buscar. Eso. Okay, entiendo. ¿Y llegó un momento ya en tu adultez en que consideraste que ya era momento de poder averiguar quiénes son realmente tus padres, o es un proceso que nunca hiciste? ¿O No, no has hecho sí. Claro, mi mamá falleció hace aproximadamente ya 4 años de edad, 4 años, y pues pensé que ya era el momento. Como que fue... Que ya era el momento. A mi papá, él es un poco más desapegado a esa situación. Él respeta también mis
derechos, mis límites, y pues él no tiene ningún problema en que yo averigüe. Entonces yo sentía que tenía como esta deuda con mi madre, esta deuda emocional de que no quería hacerla sentir mal, entonces paré. Claro que sí, he estado en contacto con el orfanato en el que yo estuve, con la directora, las puertas del orfanato están abiertas para que yo vaya. Les he contado que soy psicóloga clínica, que tengo un cuento infantil, que me gustaría llegar con el cuento, leerles. Entonces, tengo las puertas abiertas. Pero no quisiera ir simplemente, soy Paola, Claro. y nada más. Entonces, sí, estoy haciendo como un crowdfunding también y quisiera llegar como con juguetes, con víveres y no llegar con las manos vacías. Entonces, esto lo estoy planificando ya para este año. Y el momento que ya supiste tus, por así decirlo, tus antecedentes y quiénes fueron tus padres y demás, ¿cómo te sentiste ya en ese momento? ¿Fue como que lo que de alguna forma faltaba para ti de cerrar ese ciclo? Verás, estando en este proceso de la adolescencia, mi mamá me dijo, bueno, te voy a decir. Pero, Ok. o sea, ella me lo dijo, no es que yo he ido y he conocido a mi familia y he ido con la directora y me ha dicho, mira, viven allá. Porque uno como hijo adoptivo sí tiene el derecho de saber Ok. dónde ellos están, quiénes son, dónde viven. Pero si mi madre biológica quisiera saber de mí, No puede. no puede, no Claro. le pueden dar esa información. En cambio, yo sí puedo tener acceso a esa información. Entonces, mi mamá adoptiva me dijo, como en esa etapa, no busques más, te voy a contar. Tu verdadero nombre es Marcia Zamora, tu mamá se llamó o se llama Zoila Zamora, vienes de una comunidad de Cañar, por lo que yo supongo también por mis rasgos faciales, mis ojos achinados, que es una comunidad indígena. Entonces, hasta ahí. Cuando ella me dijo eso, fue como que sí, era lo que siempre pensaba. Ajá. Entonces, yo digo que sí se tiende a romantizar la adopción porque puede que en algunas ocasiones sea todo color de rosa. Yo te digo, en mi caso no fue así. La familia de mi papá siempre me trató con mucho amor. No, la adopción no existía, o sea, eso. Claro. Pero con la familia de mi mamá fue como que se sentía un poco la discriminación, Ok. como que ella es diferente. Utilizaban algunas tías el término de India como para hacerme sentir menos de forma despectiva. Claro. Entonces, sí creo igual que es todo un proceso donde la mamá y el papá de estos niños adoptivos pues tienen que asumir la responsabilidad también de ser protectores incluso con su familia. Claramente. Para que no pase este tipo de situaciones. Porque claro, se puede llegar a pensar que solo es una interacción entre la familia nuclear, pero resulta ser que las otras familiares deberían también estar interiorizados respecto a este tema porque pueden lastimar con algún comentario. Y antes el MIES no tenía este proceso tan integral. Ahora tengo una familia, una primita también, que ella es adoptada. Okay. ¿Ya? Su mamá y su papá la fueron a conocer en la casa donde ella estaba, este centro donde ella estaba, cuando ella tenía meses de nacida. ¿Ya? Y sabes, Mauri, a ella la adoptaron, la pudieron traer de allá acá a Machala cuando ella tenía 3 años de edad. Duró 3 años este proceso, okay. Pero lo entiendo, porque en este proceso tenía que ir la familia de la mamá y la familia del papá adoptivo para ellos evaluarlos, para ellos también psicoeducarlos, okay. Para ellos también poder darles estas herramientas desde el enfoque de salud mental para que esta niña llegue a un ambiente donde se va a sentir protegida, donde se va a sentir cuidada. Porque mucho ojo, a veces por rabia o enojo, una mamá biológica te dice cualquier cosa. Y claro. Una mamá adoptiva, entre la rabia y el enojo, te dice, es mi culpa por haberte adoptado. Y eso duele profundamente. Entonces claro. Sí es importante, o sea, pienso yo que ha mejorado bastante este sistema, ¿no?, de adopciones actualmente. Ok, entonces se ha tenido como que un ciclo grande sí. de mejora, porque claro, yo que tenía conocimiento basiquísimo, siempre se menciona que el proceso de adopción, al menos en el país, es bastante largo.
Claro. Claro, entonces, bueno, tiene su sentido, ¿no? Tiene su Tiene su propósito. sentido y propósito. Porque claramente hay que llevar al niño a un espacio donde justamente pueda crecer, ¿no? Si no tuvo como que la casa biológica donde pudo haberse formado, si lo vas a poner en otro sitio, debería este sitio estar muy bien preparado porque está asumiendo una responsabilidad muy grande. Exacto. Sí, Exacto. bueno, entonces creo que ya pasando un poco de este tema y dándole la forma y de cómo lo has procesado, llega el tema de la psicología en tu vida. ¿Cómo fue que para ti, aunque suena un poco obvio, ¿no? Podré lidiar con mi situación por medio de... No puede ser tanto así, ¿no? ¿Cómo fue que tú te diste cuenta de que la psicología era lo tuyo y iniciaste en este mundo de la psicología? Cuéntanos cómo te inmiscuiste justamente en este mundo. Bueno, yo creo que eso fue también en la etapa de la adolescencia. Yo tenía muy claro que amaba dos cosas. Una desde la infancia era escribir y la otra me llamaba la atención bastante la sala de atención psicológica que había en el colegio, porque iban mis compañeras, ¿no? Por alguna situación, alguna problemática. Y me gustaba bastante esa confianza con las que ellas acudían allí, hasta que, hace una anécdota, yo estudiaba en un colegio de monjas. Okay. Y se perdieron unos zapatos deportivos que eran caritos, ¿no? De una compañera. Entonces llegó la monja al aula y dijo, bueno, esos zapatos tienen que aparecer. Porque yo ya sé quién se los cogió. O sea, era una estrategia, obviamente, de la monjita, ¿no? Entonces, así que mañana, por favor, los dejan en donde la psicóloga y ya, esto no va a salir de aquí. Y la otra compañera que se había cogido, pues, los zapatos, al otro día ella llegó con los zapatos, los dejó donde la psicóloga, pero al otro día todas nos enteramos que ella fue la que se cogió los zapatos. Entonces... no hubo ningún profesionalismo, ninguna ética ahí por parte de esa psicóloga. Claro. Entonces yo dije, a mí me gusta bastante esa oficina, pero yo no quiero ser esa psicóloga que va y te vende, que rompe esa ética. Entonces yo quiero... yo estoy enfocada por aquí, quiero ser psicóloga, pero quiero acompañar desde otra forma, no desde esta manera. Entonces por ahí fue como que entró mi gusto por la psicología y otras cosas más también, ¿no? Ahí como ir donde la psicóloga a esa edad y decirle que lo que estuvo haciendo, lo que hizo estuvo mal. Entonces creo que fueron mis primeros pasos también con el activismo y así. Oh, chéverísimo. Y luego ya dándole un poco sentido al tema de psicología. Como psicóloga, supongo que has leído muchísimo acerca de este tema de la adopción y te has empapado un poco de todo el proceso de los niños, ¿no? En relación a esto. ¿Y cuál más o menos serían mitos? Porque hablaste mucho de la palabra romanticismo, ¿no? Que claro, uno idealiza mucho las películas que ha visto, que el niño llega a la familia y ese es como el mejor premio para el niño, llegar a la familia y todo bien, y llega a una edad donde el adulto se entera y los papás ya viejitos dicen, mijo, usted fue adoptado, va y encuentra a su mamá y abraza a su mamá, a su papá, y ya. Y biológico y ya, feliz estoy, y vivieron felices para siempre. El niño nunca se preguntó quién era, quién fue, quién ha sido antes o quiénes fueron, porque incluso hay antecedentes que pueden ser peligrosos de los niños. No siempre puede ser grandioso. Exacto. Entonces, porque por un propósito o por algo no se quedó con la mamá, no quedó ahí. Tiene que, por alguna razón, lo dieron en adopción en este caso. ¿Cómo tú ya con todo el brebaje psicológico, ahora puedes como indicarnos algunos mitos para que las personas que vean esto sepan que hay cosas que no están linealmente bien, ¿no? Mencionar o decir? Sí, lo que no estaba bien mencionar o decir es qué afortunado que eres o te salvaron, ¿ya? Como lo había dicho en un inicio, estas palabras de que qué afortunado eres, te salvaron, boom, van invisibilizando en ti y tratando de borrar en ti que tú te hagas estas preguntas de por qué me abandonaron o qué fue lo que pasó, ¿ya? O quiénes son. ¿No? Claro. Porque en el momento que te dicen que eres afortunado es como, no tengo por qué preguntarme eso, estoy aquí, debo agradecer que estoy aquí, pero no, sí tienes que preguntarte porque tienes que hacer
un duelo acompañado obviamente de un profesional de la salud mental sobre todas estas interrogantes que te estás planteando. Pero también quisiera ir un poquito más allá, Mauricio. ¿Qué hay también de las adopciones interraciales o de diferentes etnias? Ok, claro, sí. Imagínate, ¿no? Personas de primer mundo, por así decirlo, que son personas que tienen un buen sustento económico, Claro. ¿no? Estamos hablando de millones o billones de dólares que van a otro país a adoptar, ¿verdad? Sí. ¿No? Y de repente llega a Europa una niña de la India Claro. o un niño asiático. Imagínate cómo va a ser eso doloroso y llega de 3, 4 años acá. Y esas adopciones son súper rápidas porque son personas que tienen mucho dinero, aparentemente le van a dar una estabilidad económica. Bueno, no aparentemente, le van a dar una mejor calidad de vida de forma económica. Y puede que tengan, en los mejores de los casos, las mejores intenciones del mundo, pero ese niño ni siquiera sabe hablar su mismo lenguaje. Se va a ver y se va a ver, por ponerte un ejemplo, esta niña asiática, con sus rasgos, sus ojos bien marcados y sus papás blancos, rubios, ojos Claro, azules. es evidentemente que... Es evidente, ¿no? Y aparte, no aprender otro lenguaje, ¿no? Y a un niño no le vas a decir, no va a entender de que le digan, bueno, estás en Europa, estás viviendo en una mansión, estás bien, pero para él, su familia va a ser esos compañeros que vivían en el orfanato. Claro. Sus hermanos van a ser esos compañeros, entonces van a tener ese duelo de por qué me sacaron de aquí, de este lugar, que si bien es cierto, quizás no era el mejor, pero era lo que yo conocía. Entonces por eso es importante que haya como un proceso antes de poder llevar a cabo la adopción. La adopción. Claro, porque al ser interracial, es evidentemente que se va a hacer esa pregunta cuando ya crezca más adelante. Sí, claro. Totalmente, ¿no? Y pues es importante pues abordar siempre desde el enfoque de la salud mental esta situación de la adopción. Y tú mencionaste una parte importante que me hizo preguntarme que no todo es lo económico. Creo que ese es uno de los factores por los cuales las familias dicen, ay, lo adopté o lo adoptaron porque tiene mejor economía, porque lo puede sustentar, puede dar una mejor calidad de vida, pero no simplemente es eso. No va siempre alrededor del tema económico. Hay otros temas más que también son importantes. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Por supuesto. Afortunadamente no es mi caso, o si bien es cierto, en mi proceso no ha sido fácil, pero tampoco ha sido procesos que podemos ver en documentales de niñas adoptadas que fueron a la mejor familia y fueron niños abusados sexualmente durante años. O hay también un niño adoptivo que tenía autismo y que la familia era influencer, ¿ya? Son de Norteamérica y lo adoptan y empiezan a subir videos todos los días con el niño que tenía autismo, que lo amamos, que lo queremos, y al año lo devolvieron. O sea, imagínate el daño que le están haciendo a un niño autista que a pesar de todas sus circunstancias se adapta ese año a esa familia y que luego lo desechan como que si fuera una basura. Imagínate el impacto emocional en la salud mental de ese niño. Claro. Entonces son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo más allá de la estabilidad económica, pienso yo también la estabilidad emocional y el compromiso. Y mencionaste también, mientras relatabas tu historia, la parte de la escritura, que eres escritora, tienes un libro, pero quisiera que me comentes cómo surgió esto, porque dicen que la escritura es un medio de liberación, ¿no? De emociones. Entonces, no sé desde qué momento tú como que iniciaste con este proceso de escribir y cómo llegaste a escribir el cuento que ya nos vas a comentar de qué se trata, el nombre y todo lo demás. Quiero que me cuentes esa historia para poder también entender que muchas de las veces podemos, nuestros hobbies, que a veces los desechamos como adultos porque nos quitan tiempo y demás, pero eso pueden ser un efecto de liberación, ¿no? Bueno, yo siempre digo que soy psicóloga de profesión y escritora amateur y por convicción, porque me gusta. Pues esto, desde que tengo uso de razón, me ha gustado leer cuentos, primero infantiles, luego
libros de poesía, me gusta bastante leer a Alejandra Pizarnik, que es una escritora que a mí me identifica mucho la escritura de ella. Y bueno, yo te voy a contar una anécdota. Estaba en la escuela y estaban dictando una materia de una clase, no recuerdo ni de qué clase. Y en mi escuela, cuando te iban a ver, te iban a retirar desde el aula, no desde la puerta. Bueno, entonces yo ese día estaba haciendo un cuento. Ni siquiera estaba copiando el dictado que hacía la profesora, sino que yo era así, que hacía un cuento. Y la profesora se da cuenta, que en paz descanse, y me dice, enséñame lo que estás haciendo. Y yo le digo, también estoy haciendo lo que me estás dictando, no, enséñame. Y le enseño y era otra cosa que nada que ver con lo que ella me estaba dictando, ¿no? Y bueno, me dice, ahora que venga tu mamá, yo le voy a contar cómo te has estado portando. Chuta. Bueno, nunca falta esa otra amiga o amigo que siempre está ahí, ¿no? Y una de mis mejores amigas, yo no sé, ella vio toda esa película y ella pasando en otro cuaderno todo lo que había dictado. Cosa que llegó mi mamá y me dijo, toma. Entonces llegó mi mamá y dijo, bueno, ven, pasa que queremos hablar contigo y tu mamá aquí. Al escritorio, ¿no? Antes había como el tillo. Yo subo y nerviosa, ahora sí, mi mamá me va a retar porque no estaba copiando, en fin. Y dice, mire, quiero que sepa que su hija, Dianita me decían, yo soy Diana Paola, no estaba haciendo lo que le dije, estaba haciendo cualquier otra cosa, enséñele. Y pues en ese momento cogí y le enseñé el cuaderno que me había pasado a mi amiga. Y me dice, esa ni siquiera es su letra. Y enseña lo que estaba haciendo. Y yo tengo quien me escriba. Yo tengo quien me escriba. Claro. No, entonces saqué mi cuaderno y dije, sí, estaba haciendo este cuento. Bueno, como ya era momento de que todos se iban, ¿no? Ya algunas se fueron, mi mamá se quedó allí. Entonces mi mamá me dijo que salga, o sea, sal. En ese lapso en el que yo iba a ver el otro cuaderno, ¿no? Del que realmente yo había escrito, esta profesora le había dicho a mi mamá como que usted tanto que la cuide y la defiende, porque mi mamá me defendía hasta morir, ¿no? Con esa profesora. Y ni siquiera su hija, porque Pasaje es un pueblo pequeño y todos saben quiénes son y así. Es solo una adoptada y usted tanto que la defiende. Entonces, por eso mi mamá en ese momento me dijo que salga, ¿no? Ok, sí. Y mi mamá le dijo, me acuerdo tan claro eso, que luego ella me lo contó ya cuando fui más grande, ¿no? Cuando fui adolescente me contó esa historia que yo no la sabía hasta ese momento, ¿no? Y me dijo, ¿te acuerdas que una vez te pedí de que salgas? Porque justamente estábamos hablando de esta profesora que había fallecido. Y le digo, sí. Me dice, es que vas a creer que esta señora me viene a decir que por qué tanto te defiendo si tú eres una adoptada. ¿Y sabes lo que yo le dije? Y le digo, no. Me dice, para mí, mis dos hijas son mías. No existe la adoptada. Claro. Y yo la voy a defender con usted o con cualquiera como una loba, con uñas y dientes. Entonces eso se me quedó aquí grabado. Tengo una loba tatuada también. Entonces eso, mira, las situaciones con las que uno se enfrenta, no solamente los hijos, sino también esta mamá. Imagínate el dolor para ella haber recibido este comentario. Por una profesora. Por una profesora, ¿no? Por una profesora. Y pues recuerdo que ya volviendo hacia atrás en esa edad de esa niña que escribió un cuento, mi mamá me dijo, está perfecto lo que haces, sigue escribiendo, sigue haciéndolo, me incentivó, me compraba más cuentos, me compraba los libros que quizás en ese momento yo pedía. En ese momento ella también tenía como ese sustento económico para poder apoyarme, lo hacía y pues sirvió para más adelante poder construir este cuento. Este cuento es mi primer cuento de autoría y mi primer cuento donde totalmente estoy
escribiéndolo sola, porque antes de eso está una antología feminista que se llama Alas Púrpura, y después de Martina la Pescadora también está otro libro que se llama, su nombre es Mujeres Violeta, y pues es una historia de las activistas feministas acá de la provincia del Oro. Volviendo a Martina la Pescadora, yo me identifico con Martina la Pescadora, muchísimo, ¿no? Martina la Pescadora es un cuento que lo creé porque empecé a trabajar y a conocer este mundo, que tú también lo conoces, de la asistencia humanitaria. Ajá. Y habían muchos casos de niños que no querían ir a la escuela, ¿no? Okay. Y la mamá iba a pedir asistencia psicológica a las agencias de asistencia humanitaria diciendo: yo ya no sé por qué mi hijo no quiere ir a la escuela, pero nunca, vuelvo, desde este adultocentrismo, le preguntaba: ¿por qué no quieres ir a la escuela? Y decían los niños que no querían ir a la escuela porque estaban viviendo xenofobia. ¿Ya? No con estas palabras, pero que le decían: veneco, ándate a tu país. Exacto. Que es una palabra muy despectiva, o ¿qué haces aquí? ¿Ya? Que los trataban mal. Incluso empezaron a decir también que estas situaciones no solamente se vivenciaban por otros niños, sino por los mismos profesores, profesoras. Claro, entonces, desde ahí se construyó Martina la Pescadora. Es un cuento infantil que narra la historia de... Los Martínez Pescadores son unos pajaritos que existen aquí en la provincia del Oro. Los podemos encontrar en Jambelí, en los manglares de Jambelí. Entonces es la historia de Martina, una pajarita que tiene que emigrar a otra isla y pues y vive todas estas situaciones de discriminación, y pues cómo gracias a las redes de apoyo, empezamos por las redes de apoyo desde una amiguita que tiene su misma edad, hasta las redes de apoyo como los docentes, su mamá y su papá que le escucharon, cómo puede pues vencer esto, y también acompañar a estos otros niños a que entiendan que discriminar no es la solución, que discriminar no es el camino, sino poder acompañarnos y aceptarnos unos a los otros. Ok, mencionaste también que has vivido un proceso de activismo. Ajá. Entonces, ¿nos pudieras comentar este proceso de activismo que creo que va de la mano con todo lo que has vivido? ¿Desde cuándo sentiste esta necesidad de alzar tu voz por una temática, por algún hecho o por algo en particular? Porque justamente el activismo ligado al feminismo ha sufrido ahora un ataque masivo, ¿no? Yo lo veo muchas veces así. Por muchas veces también el desconocimiento de las personas de lo que implica el feminismo como tal, ¿no? Así como se puede tener una postura extrema por algunas personas, en realidad el punto central no va ahí, ¿no? Sino va por otro lado, de reivindicar derechos y demás. Pero actualmente tiene como que se vende esta idea de no, que extremismo y tal. ¿Cómo nació tu etapa activista, que seguro sigue vigente, y cómo también has lidiado con esta situación de cómo está cambiando el hecho de ver al feminismo como tal y el activismo? Y enseñando un poco de este tema central de la entrevista, pero creo que es una parte importante que hay que mencionarla, porque creo que tu historia de vida también te ha encaminado a poder proteger los derechos de otros, ¿no? En este caso. Bueno, yo creo que esto del activismo, sin la necesidad de que mi madre se nombre activista, pues yo observaba lo que ella hacía, ¿no? Entonces ella, pues, sí, vamos siempre yéndonos desde lo más pequeño, porque uno aprende en el ejemplo más pequeño. Si había una vecina que pues necesitaba hacerse una operación con urgencia, pero no tenía como que estos medios económicos, mi mamá pues lo que hacía era una rifa, un bingo o vender comida, conseguir esto para poder ayudar a la vecina que está necesitando, que está atravesando por una situación difícil, ¿no? Lo mismo, si tenía una compañera o un compañero, una compañera en mi caso en la escuela, o un amiguito que no pueda tener pues los útiles escolares,
mi mamá veía cómo conseguir los útiles escolares para esta persona. Entonces creo que fue el ejemplo de ella también que dio paso a que yo pueda iniciar estas actividades, ¿no? Luego pues había un grupo juvenil en Pasaje en el que estuve con otra amiga que quiero mucho, Andrea Aguilar, y pues fue mis primeros pasos como para el activismo, ¿no? Y sin querer, sin darme cuenta, como te dije, el imponerme contra esta psicóloga que no guardó el silencio ante esta situación, y el que no guarde silencio causó el estigma de todas mis compañeras, el poner mi voz contra esta docente, pues fue como que también parte de los primeros pasos, ¿no? Para poder romper contra lo que ya estaba establecido. Ya esas situaciones. Más adelante pues tengo la oportunidad de trabajar en el movimiento de Mujeres del Oro, y aprendí mucho ahí, mucho de Rosa López Machuca. Conocí también a Rosa Manso de Fundación Quimera, Rosa Bravo, de Plappers, de la plataforma de las personas que ejercen trabajo sexual. Conocí a Rocío Reynoso Mite, de las mujeres pescadoras, a Felicia Mendía, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Artesanas del Oro, que ellas no solamente lo dicen, sino que ejercen este feminismo comunitario y popular. Entonces, creo que fue todo un camino, el proyecto de vida, lo que observé de mi mamá y lo que luego también pude observar y aprender también en mi vida adulta. De otras mujeres. De otras mujeres. ¿Y qué piensas? ¿Cómo va avanzando para ti, volviendo a lo más específico, el tema del activismo en relación al feminismo aquí en la provincia? ¿Sientes que ha habido un progreso? O muchas de las veces atentado en contra del propio movimiento como tal, ¿no? Del movimiento feminista. ¿Cómo es tu apreciación respecto a esto? Bueno, yo creo que evidentemente para que la gente salga a las marchas, para que las nuevas generaciones también se sientan identificadas y salgan un 8M y hablen y ya no se callen y denuncien los acosos que hay de docentes de universidades, es porque ya está habiendo una evolución, también un progreso, ¿no? Que cuesta sí, mucho sí, pero está teniendo resultados también, ¿no? El hecho de que una niña pueda nombrar estas situaciones, ya creo que es un progreso importante, que no quiere decir que ya no existe violencia en la provincia del Oro, la existe, y las cifras son claras. Pero sin embargo creo que es algo necesario, que se debe seguir visibilizando y que se debe seguir pues nombrando, claro, porque es un hecho innegable de la situación en la que nos encontramos como provincia, pero también es innegable los procesos que se han visto de mejora, ¿no? Ahora hay como que más rutas para que las personas se dirijan a solicitar algún tipo de ayuda, y creo que tu historia también va mucho ligado a esa parte. Y vamos viendo cada capítulo de tu vida, ¿no? Okay. Poco a poco. Y creo que también falta uno que es importante, que también lo conozco, es el tema del podcast tuyo. El podcast tuyo que tienes varias vertientes en tu vida y creo que todas te han llevado a poder, creo que, dar tu granito de arena, ¿no? En este caso. Coméntanos un poco de tu podcast, el nombre, cómo surgió la idea y demás. Te cuento. Bueno, pues yo decía, necesitamos un espacio aquí en la provincia del Oro que sea realizado por mujeres, que sea contado por mujeres, pero que también se inviten no solamente a mujeres, a hombres, ¿no? A personas de la comunidad LGBTIQ+, pero necesitamos un espacio con enfoque de género y derechos humanos, que sentía yo que no lo había. Puede que existan y yo no los conozca, pero yo sentía que no había. Entonces
igual que en la etapa de la infancia, empecé a escribir un proyecto. ¿Cómo sería este podcast? Creo que sería bueno poder estar acompañadas de otras mujeres también. Y llamé a estas otras personas. Mira, tengo este proyecto. No sé si quieres ser parte. Reunámonos para indicarte de qué va, cómo es. Entonces así fue como reuní a estas personas y les comenté del proyecto que había realizado. Entonces me preguntaron, ¿pero por qué Las Machonas? ¿Por qué ese nombre? Ese es el nombre. Ese es el nombre. Y le digo, bueno, sí, necesito saber si ustedes se identifican con esto, porque si no se identifican, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, no es necesario, ni tampoco de mi parte voy a decir, ay, no, ¿por qué no? Entiendo totalmente si no hay esa predisposición, ¿no? Y Las Machonas surge desde este término disruptivo de romper con lo establecido, porque ¿a quién le dicen machona? A una mujer que no sabe cocinar, machona, ¿no? A una mujer que tiene las uñas sucias, machona. A una mujer que tiene fuerza física y no sé, cambia el aceite en un carro, machona, ¿no? A una mujer que juega fútbol, machona. Cuando las mujeres también pueden también realizar estas actividades, no es necesario estos estereotipos, porque en realidad son estereotipos de género. Entonces, romper con eso, con ese molde. Actualmente somos 7 machonas, cada una con sus distintas personalidades. Ajá. Y pues lo importante es poder acompañarnos en este proyecto, poder tener también voz y voto en a quienes invito, quién viene, todas proponemos a los invitados en Las Machonas. Y cada una tiene su singularidad. Tenemos una compañera que es muy sutil, muy suavecita. Ella siempre nos está hablando de las energías, ¿no? Y tenemos también el otro lado de la moneda, una compañera que es bajista, es rockera, es bajista de un grupo de rock aquí que se llama Descontrólicos. Y así, tenemos compañeras abogadas también, ¿no? Tenemos compañeras que también son psicólogas, ¿no? Entonces, que se sienten identificadas con este término de las machonas y están ahí y son parte también de Las Machonas. ¿Y por dónde pasan el programa? Las Machonas todos los lunes, estamos en descanso el lunes que viene, pero todos los lunes por MP Noticias a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la noche. ¿Y en qué red social? En MP Noticias. ¿En Facebook, la red? Nuestra red social, en Facebook e Instagram, nos pueden buscar como Las Machonas. Las Machonas. ¿También pasan el programa por YouTube o...? Sí, estamos como que queriendo transitar para tener nuestro propio canal en YouTube de Las Machonas, pero también lo pueden encontrar en el YouTube de MP Noticias. Bien. Entonces ya hemos como que recorrido varias partes de tu vida que han sido un punto insignia de todo lo que has podido hacer y que ha sido también una de las raíces, ha sido tu proceso, ¿no? Justamente tu historia como tal, que te ha llevado a inmiscuirte en diferentes aspectos que seguro han tenido éxito y te han llevado por un camino donde has podido conocer también otras historias, ¿no? Quizás más fuertes, quizás menos fuertes, pero siempre hay de admirar personas como tú en este caso, que les ha tocado lidiar duro porque se habla mucho de la discriminación por nacionalidad, la discriminación por raza, la discriminación por temas religiosos, pero hay ese otro tipo de discriminación cuando alguien no forma parte biológica de una familia, ¿no? Y te ha tocado lidiar mucho con esta situación. ¿Y qué parte, de ya para ir cerrando, ¿no? ¿Qué parte de tu historia te ha costado más contar, por así decirlo? O sea, ¿cómo fue para ti el momento en que decidiste revelarle a alguien que tú fuiste parte de este proceso de adopción? Porque claro, no es algo sencillo, no es algo que lo vas comentando a primera mano. Hola, soy Paola, fui... No, entonces, ¿cómo lo procesaste? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Bueno, yo creo que esto es y va acompañado siempre también de
la psicología, de alguien que Ok. te acompañe. Yo siempre digo que un psicólogo que tiene ética, un psicólogo clínico con ética, debe estar en un proceso con otro psicólogo clínico, con otra psicóloga. Ok. Ajá. Porque el hecho de que te formes y te gradúes como psicóloga no te hace una persona perfecta que no necesita acompañamiento psicológico y que él mismo se recete. Es imposible, ¿no? Entonces yo creo que hace 10 años atrás me costaba bastante comentarlo, quizás lo hablaba y llorando y así. Claro. Ahora lo cuento de forma más tranquila, serena, aliviada. Y pues en el principio no fue algo que yo quisiera decir. Claro. Fue algo que, como te conté, a los 4 años me enteré de esta manera un poco abrupta. Y luego en la adolescencia tuve un problema de adolescentes con una amiga y ella, otra amiga, me dice, mira, si sigue pasando esto, bueno, no recuerdo ni por qué era. Creo que era un lápiz, un color, algo, no me acuerdo. Algo así, algo tan banal, como que teníamos el mismo color, pero ella pensaba que mi color era el de ella. Algo así, algo tan banal, ¿no? Si no le das esto, ella va a decirle a todo el colegio que eres adoptada. Ok. Entonces yo tenía, qué sé yo, unos 13, 14 años. Y fue como que en ese momento fue como impactante para mí y le dije, bueno, que lo diga. A mí no me importa, ¿no? Porque estás en esa rebeldía. Claro, como que No, a ya. mí no me importa. Yo eso sí sé desde que tengo 4 años, cómo me... Entonces, ir trabajando esto desde la adolescencia. Y mira, con ella ahora tenemos una buena relación, somos amigas No, tú todavía. me amenazaste que me ibas a. No me amenazaste que ibas a revelar lo que no te. No, somos amigas. Ella está en otro país, nos escribimos, veo Ok. cómo está su hijo. Me tocó también ser, en un tiempo también estuve como tía cuidadora en guarderías, me tocó ser como tía también de su hijo. Entonces, Ok. hay una buena relación, porque obviamente ella también lo dijo desde una adolescencia visceral, que todas nos encontramos en ese momento, pero se entiende que son procesos, ¿no? Ok, claro. Ujú. Me vengué y le dije a tu hijo que también era. Me encanta. No, mentira. Entonces, creo que el momento, hace 10 años me dijiste, no, pasaste por, supongo, por terapias psicológicas, lo lidiaste con el tema de la psicología y al final decidiste como que era algo y formaba parte de tu historia de vida, ¿no? Claro, es algo que es parte de mi historia de vida, que es necesario nombrarlo. Tampoco es que voy, hola, soy adoptada. No, o sea, creo que es un proceso que se da de confianza con tus amigos en los que te sientes en confianza cuando de repente cada uno está contando como su historia y te toca contar la tuya. Obviamente que la mía tiene este proceso de adopción. Ujú. Claramente. Y también lidiaste con el tema de la lástima de las otras personas, porque por lo general cuando hay historias de este tipo, Claro. siempre surge, y yo siempre lo he comentado en todas las historias que hasta ahorita hemos entrevistado, el tema de la lástima. Es verdad, podemos llegarla a sentir, se puede llamar como tipo de algún tipo de empatía, pero llegaste como que, ay, pobrecita, ya fue. ¿Te tocó lidiar también con esta situación? Claro, por supuesto que sí. Yo estaba en una escuela de monjas, ¿Ya? entonces estaba en una escuela de monjas y yo era una niña muy dispersa, muy distraída, eh, que actualmente se conoce eso como TDAH. ¿Ya? Entonces era muy dispersa. Entonces llegaba, se terminaba el recreo, habían 2 recreos en colegio, ¿no? Y yo me quedaba en el recreo de colegio y yo estaba en escuela, jugando, jugando en ese parque infantil que había en mi escuela y luego llegaba y yo así. Y la monja decía, pero pobrecita, Mm, ya conoce su historia de vida, sin nombrar la adopción, ¿no? Y claro. obviamente yo sabía, Y- no, déjala, entonces, obvio, entonces, ya. Sí, 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 y no solamente de de esta profesora en la escuela, de estamos en la escuela, sino también de la propia familia. Ok, Ajá, pero pues son cosas que tú ya de adulto te das la cuenta cuenta. que vivieron, que se vivió esas situaciones, pero no desde una maldad. Yo también lo veo Claro. desde el desconocimiento y desde el adultocentrismo.
Qué Ujú. bueno. Yo creo que ha mencionado también mucho la palabra adultocentrismo y es cierto, ¿no? La opinión de los niños no se toma en cuenta, ¿no? No se Ni el toma en cuenta. adolescente ni el niño. Ellos son los que menos han vivido y son los que menos saben. ¿Para qué le voy Ajá. a Tú consultar? haz ¿Qué le lo que yo importa? te digo. Si esto es lo que me funciona a mí, te tiene que funcionar a Te ti, tiene que punto, ¿no? funcionar a Entonces ti. no siempre funciona así. ¿Qué le dirías al niño o al niño que recién conoció su historia ya? Un niño que recién se haya enterado de, pues, bueno, viene de un proceso de adopción. ¿Qué le dirías a ese niño si tienes la oportunidad de poder comentarle? Porque tú tienes esa historia con todo lo que has vivido y el conocimiento que tienes y tienes la capacidad justamente de poder tratar esta situación. Bueno, primero si ese niño o niña me pregunta, porque Claro, desde ahí vamos claro, partiendo, claro. ahora yo solita, volvemos con el adultocentrismo, ¿no? Que me ha tocado, me ha tocado porque yo te Ok. digo que tengo una primita que es adoptada, Exacto. ¿ya? Entonces, con ella me tocó conversar, ahorita ella ya es adolescente, pero esto fue cuando era más pequeña, ¿no? Y ella sabía que era Mm, adoptada, porque ella llegó de unos 3 4 años a la familia. mm, Ella se recordaba de este lugar en el que estaba, ok. ¿no? Entonces, alguna vez cuando estuvimos hablando las dos, yo le dije que no se sienta culpable por todas las preguntas que se está haciendo en su cabecita, que es parte de su proceso, que si siente que hacerlo, que tiene que hacer estas preguntas a su mamá y a su papá, lo haga las veces que ella crea necesario. Afortunadamente la mamá y el papá de ella son personas muy abiertas. Ah, qué No son bueno. personas que le van a decir, ay no, ¿por qué me preguntas esto? Yo estoy mal. No, son personas muy abiertas que afortunadamente de una u otra manera también ayudan a la salud mental de la niña, ¿no? Entonces, eso, que no se sientan culpables, porque el primer sentimiento que va a haber es la culpa, el rechazo y el abandono, Ah, ¿ya? ok. Ujú. Eh, y que pues con ella lo que hicimos fue pues ya desde la psicoterapia poder abarcar el duelo, entender que ella también, Ujú. ella vivió dos duelos, uno que no conocía porque era una bebé que llegó a ese orfanato, ya no conoce esa parte, no conoce Claro. por qué la dejaron, ya, y otro que es el duelo de haber dejado a sus amiguitos del En el espacio, orfanato, a ok. sus amigas, a sus tutoras, ¿no? Poder vivir ese duelo, ya luego de que hizo ese duelo, pues poder ya realmente sentirse, nombrarse como una hija adoptiva. Sí, Ujú. y qué Con todo importante. lo que implica. Ujú. Exacto, disculpa que te interrumpa. Qué importante es darle el espacio a los sentidos de pérdida, ¿no? Sí, Porque muchas veces le tomamos como que menos importancia y solo lidiamos con el duelo de la pérdida de un ser querido o por la muerte, ¿no? exacto. Pero hay tantas pérdidas que no implican la muerte que de alguna forma nos hacen morir estando vivos, ¿no? Ujú. Es como una paradoja porque hay ese sentimiento incluso que se puede llegar a volver rencor y nos vuelven personas con rabia, con malas actitudes por todos los que vimos y que lamentablemente esta sociedad no quiere que digamos nada porque todo parece ser perfecto, todo se vende así por redes sociales en general. Pero creo que lo que tú has comentado, que la vida también forma parte de duelos, que no siempre son la muerte como tal, sino son sucesos particulares de cada uno que debería ir cerrando y sintiéndolos, porque es el sentir lo que nos duele, el querer no sentir muchas de las veces, ¿no? El querer no sentir, y también desde los adultos, porque tú me Claro, dijiste, me preguntaste qué le dirías a un niño o niña adoptada, pero qué también le diríamos a los papás que adoptan, a la mamá y al papá que claro. adopta, ¿no? Yo creo que es importante que sepan que eh, es algo que lo aprendí de una compañera muy querida que tú también conoces, Berito, que el sentir esta empatía no necesariamente hace que esta mamá o papá entiendan perfectamente lo que este niño está sintiendo, Claro. sino el poder acompañarlos de la mejor manera con herramientas, ¿no? Para poder transitar esta etapa en conjunto, tanto el hijo adoptivo como la mamá y el papá. Ujú. Claro, y es importantísimo lo que indicas porque no solo también es la familia, tú mencionaste también la escuela,
como las partes educativas, ¿no? La formación educativa como una fuente también de discriminación muchas de las veces. Totalmente, por eso es importante que en el hogar la mamá, papá, hijo, hija adoptivos puedan tener estas herramientas para afrontarse a este mundo que les espera afuera. Exacto. Bueno, entonces ya para ir cerrando, una pregunta importantísima es, ¿quién es Paola hoy? ¿Quién es Paola Alvarado hoy con todo lo que ha pasado? Que nos puedes dar un breve mensaje de esta historia para mí conmovedora. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Estás orgullosa de ti, de todo el proceso que has sufrido? De alguna forma que lo has superado y que de eso has sacado diferentes vertientes de ti y que te ha llevado a ser lo que eres hoy día. Bueno, ¿quién soy? Me acordé de la película de Jackie Chan. ¿Quién soy yo? ¿Ya? Bueno, Paola Alvarado es una hija adoptiva de la familia Alvarado Romero. Es mamá de 2 hermosos niños, Matías y Martín, Amaru Martín. También es psicóloga clínica de profesión, escritora por convicción y me considero que soy activista, feminista, pero en proceso de deconstrucción. Okay. Porque esto es algo de todos los días, que todos los días vas aprendiendo, ¿no? A cómo llevar también estas situaciones que a veces se tornan difíciles. Pero hoy en la actualidad soy una persona que le da prioridad también a mi salud mental, a cuidar de mí, a cuidar mi espacio, a cuidar también mis propios límites, porque solamente cuidándome a mí misma también puedo acompañar a los demás en sus procesos. Ok, entiendo. Y si por alguna razón, ya que tu profesión es psicóloga clínica, alguien desea tener algún tipo de terapia y sesión, te pueden contactar por tus redes sociales. ¿Tienes una red social profesional? Claro que sí. Pues hoy me ven con este uniforme porque voy a tener atenciones en la tarde. Okay. Y sí, me pueden contactar a través de Instagram. Pueden poner @una psicóloga feminista o Paola Alvarado Romero. Ahí me encuentran. Pueden agendar sus citas psicológicas. Estoy atendiendo aquí en Machala en un coworking en Ciudad Verde, en la urbanización Ciudad Verde. Y en Pasaje estoy atendiendo por las 6 esquinas en la calle Independencia de Azuay, consultorio privado. Qué bueno. Bueno, entonces creo que escuchar tu historia ha sido fenomenal, Paola. Muchísimas gracias por estar aquí y poder contarnos, ¿no?, todo lo que has vivido. Y bueno, aprovechen justamente esta entrevista, dejen sus comentarios, dejamos aquí las redes sociales de Paola, del programa Las Machonas, que también tienen contenido social importante justamente para nuestra sociedad, y además es un producto de nuestra tierra, por así decirlo, de la provincia del Oro, que lo pueden consumir y ver que las historias que nos rodean no están tan lejanas, sino que están aquí todo cerca, y muchas de las veces nosotros lidiamos con nuestros propios cosas que nos ponen mal y demás, pero sin embargo hay otras personas que han vivido lo mismo, ¿no? Y uno no sabe, no se entera. Exacto. Entonces siempre es importante escuchar esto. Bueno, muchísimas gracias, te lo repito de nuevo, Pau. Gracias a ti por la invitación. Esto es Hablando y Divagando, charlas conectando. Hasta luego. Bye, bye. Bye. ¿Listo? Eso es todo. Gracias, Pau. Ya. Digo,